la emoción puede verse o sentirse como algo abstracto y cuando yo lo escribo, literal, le estoy dando una forma. Te escribo todo lo que es y después lo leo Uh-huh. y encuentro la solución. Sí. Yo también lo hago así, nomás que yo voy escribiendo y me voy echando un tequila. Y el día siguiente amanezco bien cruda que ya no sé si se me olvidó el problema. Y el renglón bien torcido. Yo empecé a escribir para darle forma a mi dolor y para encontrar estas respuestas. Cómo el dolor que tú llevaste, cómo lo pudiste ir resignificando y poderle dar una despedida. Pareciera que tu dolor se convierte en vida para otros. La herida puede ser algo que me esté doliendo todo el tiempo o la herida puede ser el lugar donde sale la luz. De mí depende de dónde quiera quedarme, ¿no? Sí. Hola tertulias, bienvenidos a su podcast favorito, Hagamos Tertulia. Gabriela, yo soy linda, porque si no, ¿cómo vas a ver la gente? Una cosa es que una sea linda, hay otras que le atinen, ¿verdad? Claro, y eres muy linda. Hombre. Mi nombre es Gaby y estamos muy contentas el día de hoy de estar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿y qué les puedo decir? Este día tenemos una invitadaza de muchos. Tenemos el honor de presentarles a Karen Padilla, psicoterapeuta gestal y escritora. Madre y esposa. Todo el combo. Pues muchas gracias por invitarme, es súper emocionante. Gracias a ti. Hablar de temas que emocionan, que incomodan, que cuestionan, que todo es súper padre. Y pues me encantó que me invitaran para hablar de escribir como una herramienta terapéutica. ¿Qué? Me parece súper importante porque a veces, bueno, aparte de ir a terapia, ¿qué más podemos hacer como un proceso terapéutico? Y entonces en este camino yo he descubierto que la escritura, de hecho hay un movimiento que le llaman journaling, pero la escritura es un proceso terapéutico porque aparte de que externamos las emociones, le damos forma a las emociones, porque a veces la emoción puede verse o sentirse como algo abstracto y cuando yo lo escribo, literal le estoy dando una forma. Entonces voy organizando mis emociones, mis ideas, me puedo hacer bolas, puedo tachonear, mil cosas hasta llegar a un punto y bueno, finalmente un desenlace, ¿no? Entonces puede funcionar desde solamente externar lo que estoy sintiendo o en lo que me siento atorada hasta darle una conclusión o un cierre. Entonces, o sea, Karen, estás compartiéndonos que el simplemente hecho de escribir ya es una herramienta terapéutica. Sí, es una herramienta terapéutica, por supuesto, en el contexto de que escribimos con esa intención, ¿no? De que voy a escribir alguna emoción, o sea, no es lo mismo escribir una carta con un recado que un ejercicio de introspección. ¿Cuándo hay que escribir? ¿Cuándo puedo escribir? Yo pienso que cuando tenemos cualquier emoción que necesitamos darle forma, o sea, que me siento confundido, enojado, triste, son emociones muy intensas que de pronto no sabemos cómo expresarlas, porque sí, bueno, si me siento triste y lloro, pero luego ¿qué? Ya nada más lo saqué, pero ¿en qué momento yo lo recojo? Pues, por ejemplo, hay un ejercicio con mi hijo, que este volcán, ¿no? Que hacen este experimento de que le ponen bicarbonato y vinagre y sale el volcán. Entonces, le enseño a mi hijo, bueno, que ya salió, pero ¿y luego qué? Claro. Entonces, le hicieron este ejercicio de, bueno, ahora con una cuchara recojo la lava y la vuelvo a meter al volcán, porque ahora, o sea, ya cuando exploté, pues ahora me recojo. Entonces, cuando yo escribo, pues saco la información, pero también cuando me vuelvo a leer, pues entonces me estoy también recogiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué emoción es la que aparece a la hora de estar plasmando yo en la escritura las emociones? ¿Qué hay? ¿Qué proceso emocional? Depende mucho, porque, por ejemplo, si es enojo, y como somos un todo, incluso nuestra mano se va a mover enojada, o vamos a tachonear, o no, más fuerte escribes. Sí, porque lo ideal es escribir a mano. ¿Es mejor a mano que en la compu? Sí, porque pues las teclas, imagínate, ¿no? O sea, y acá es un proceso, hasta me enojé y puedo hacer la pobre computadora, ¿qué chinga le vas a meter si estás enojada? Sí. Y en la manera de agarrar el lápiz y de plasmar. Y en cambio, a lo mejor si estoy triste,
puedo estar escribiendo y aparte que mi trazo va a ser mucho más tenue, pues a lo mejor hasta lágrima le echo al escritor. Entonces sí depende mucho de la emoción que estoy sacando durante la escritura, pero la escritura definitivamente es un proceso terapéutico por todo lo que implica. Entonces, el primer beneficio de escribirlo sería sacar la emoción. Es vaciarte. Vaciarte, exactamente, vaciarte. Y a veces en el puro hecho de vaciarnos ya encontramos el propósito de la escritura, pero también cuando nos volvemos a leer, entonces ya es un reflejo y un espejo de, o sea, verte desde afuera. Sí, cómo me escucho, a lo mejor pasaron unos días y me volví a leer y bueno, ya no lo siento tan así, o ya no estoy en ese punto tan dramático, entonces es muy diferente cuando escribo y sale nada más, a cuando me vuelvo a leer. Tengo esta oportunidad de reescucharme y observarme como si fuera un espejo de cómo me sentía en ese momento justo en el que estaba yo escribiendo. Entonces, pues nos podemos recoger. Y al final yo creo que el propósito es transformar. Entonces, transformar mi emoción en algo que sí me funcione para trascenderlo. Fíjate qué interesante, Karen. A mí me gusta escribir, yo no lo hacía pensando que tuviera un fin terapéutico, pero descubrí que cuando siento una emoción, sobre todo miedo o enojo, yo sí agarro la computadora y empiezo, escribo. Después de escribir, es más, a veces a las 3 de la mañana estoy dormida y en una preocupación me paro, prendo la luz, vacío, escribo todo lo que es y después lo leo y encuentro la solución. Como que si mi cabeza se calentara y no me dejara pensar, diera vueltas la misma idea y a la hora de verla como que ya la saqué y ya soy una espectadora y entonces busco la solución y yo lo hago así, pero no sabía que fuera una herramienta terapéutica. Sí. Yo también lo hago así, nomás que yo voy escribiendo y me voy echando un tequila. Y el día siguiente amanezco bien cruda, que ya no sé si se me olvidó el problema. Y el renglón bien torcido. Entonces, lo que tú nos dices es, la escritura te sirve para vaciarte y, como dices tú, hacerlo con la intención de expresar, de sacar la emoción, es una válvula de escape. Ahora, ¿cuál es? Y ya tienes tu libro, que ya tiene 3 y viene otro más. ¿Cuál es la diferencia entre escribir para mí, para mi beneficio, para vaciarme, para conectar, para inclusive después verme desde afuera, a sacar un libro? Es todo un tema, porque a ver... Hasta suspiro. Sí, cuando escribimos sobre un tema, por ejemplo, gracias a ustedes, me di cuenta que mis libros, todos de alguna manera tienen que ver con el duelo. Yo simplemente los vi como procesos diferentes, temas diferentes, libros diferentes. ¿Cuáles son tus libros? Actualmente tengo 3, que es el primero que escribí es el de ¿Dónde está bebé? Y es un libro sobre el duelo gestacional, porque yo perdí mi primer embarazo y cuando muere mi bebé me quedé en esta crisis de... ¿Hasta qué mes de gestación? Estaba en el primer trimestre, estaba todavía en el primer trimestre. Y entonces para mí, estaba yo tan conectada con este bebé, tan era el primero, y fue tan doloroso y tan fuerte, tan traumática toda la situación, porque hubo también negligencia, y bueno, fueron muchas cosas. Entonces, yo me acuerdo de estar con esta sensación de, es que ¿dónde está mi bebé? ¿No? Porque además no me dieron la oportunidad de verlo, no me dieron la oportunidad de verlo. Así se llama el libro. Así se llama el libro, porque el libro responde a mi pregunta que yo me hacía cuando me desperté del quirófano, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está mi bebé? Y porque no me dejaron verlo ni nada. Entonces, en esta pregunta, pues escribir me fue dando las respuestas. Entonces yo empecé a escribir para darle forma a mi dolor y para encontrar estas respuestas. Y en el Inter me di cuenta que había muy pocos libros, mínimos, 2 o 3 en ese entonces, que hablaban sobre el duelo gestacional. Y entonces dije, bueno, voy a complementar mi experiencia con la parte, o sea, mi experiencia personal con mi experiencia profesional para poder acompañar a otras mamás que han pasado por lo mismo, desde mamá a mamá y de psicoterapeuta a una mamá, ¿no? Entonces combino estas dos partes. Y ¿cuál es el tema? Porque yo puedo escribir mis partes íntimas sobre la pérdida gestacional, pero siempre tomando en cuenta al que me va a leer.
Ujú. Si en cambio yo lo hubiera dejado solo en mi computadora, en mi Ujú. libreta, Como un desahogo para como ti un nada desahogo, más. puedo hacerlo tan desordenado, tan íntimo como yo quiera, porque Ujú. ese es justo el proceso terapéutico. Claro. Cuando tú vas a terapia, vas a un espacio seguro donde hablas Ujú. con tu terapeuta Ujú. y ahí queda. Sí. Cuando tú escribes como un ejercicio terapéutico, tú escribes lo que tú quieras Sí. y ahí queda. Sin un orden. Sin ¿Cómo un vas? orden y sin importar qué tan fuerte puedas escribir lo que quieras escribir. Entonces pareciera que es, tomo mi experiencia, tomo mi dolor, lo hago para mí, pero después esto se convierte en un regalo, como dices tú, no había libros, entonces se convierte en un regalo para acompañar a aquellas personas Ujú. que están viviendo este dolor. Entonces se puede, fíjate qué bonito es esto, pareciera que tu dolor se convierte en vida Ujú. para otros, o en un lugar donde porque un libro lo puedes abrazar, entonces es dentro de, qué padre, mi pérdida la hago vida. Sí, y es como aventar una botella al mar, ¿no? No sé a quién le va a llegar, Ujú. pero de pronto me ha llegado así personas de que, yo lo leí, o yo supe que de este libro que existía, no sabía que tú eras la autora, la. Y entonces de wow, o sea, yo simplemente lo escribí, lo saqué y lo dejé flotar y llegó Fíjate a que este diferentes libro, orillas. Karen, tuve, gracias a tu mamá, que hubo una manera de poderlo adquirir. En una sentada lo leí todo, me tenía impactada. La manera como escribes me sorprendió, me llevaste a vivirlo, parece que estuviera contigo y pude hacer, en lo personal, yo no he tenido una pérdida así, pero el poder sentir ese dolor, esa angustia cuando te van trasladando en la camilla y vas describiendo y estaban los focos y estaba fría la cama. Llevas al lector a realmente conectar y a ver cómo el dolor que tú llevaste, cómo lo pudiste ir resignificando y poderle dar una despedida tan bonita a tu bebé, porque finalmente tu bebé es un ser humano que tuvo una misión. Sí, claro. Entonces, no, bueno, ese libro yo ya lo leí y bueno, Fíjate que me invitaron a un club de lectura terapéutico, Ajá. donde un grupo eran 12 matrimonios que habían tenido una pérdida gestacional reciente, Ajá. leyeron el libro Sí. junto con una mediadora, y entonces cuando me hicieron una entrevista para hacerme preguntas sobre el libro, yo les decía, bueno, la intención no era una joya literaria en el Claro, sentido... no es una pretensión. Ajá, ay, me voy a sacar el Nobel con el no sé qué, ¿no? Era simplemente yo viví, me sentía yo sola porque no había herramientas que me acompañaran. Entonces escribo desde también esta parte que yo estudié para poder acompañar también de una manera profesional. Uh-huh. Y me decían, pero si es una joya porque es tan cercano, sí, que justamente eso, o sea, no trae palabras rebuscadas, no, o sea, es una mamá escribiéndole a otra mamá sobre la experiencia, y después, porque el libro se divide en dos partes, la experiencia personal y luego la experiencia profesional, es cómo acompañar un duelo. Claro. Entonces eso es, creo, lo valioso del libro, claro, que tiene estas dos partes y es un lenguaje muy cercano. Sí. Pero regresando a la pregunta de cuál es la diferencia, es que si yo escribo solamente sobre mi pérdida, puedo poner todos los detalles y todo lo duro, las confesiones que yo quiera y no hay problema. Pero cuando ya se va a sacar el libro hacia el público, uh-huh, hay que pensar en muchas aristas, en donde ya me doy cuenta como a veces cosas que yo escribo como son personales e involucran a otras personas, puedo también dañar. Claro. Entonces es como... que sea lo mío, nada más. Que sea, ¿no?, lo mío. Sin meter... Sí. Respetando el entorno. Claro. Y entonces, pues al principio era bastante sencillo, porque escribo este libro y es sobre mi duelo gestacional, y sí incluyó a mi esposo, obviamente, pero luego escribo el siguiente, que es cuando muere mi abuela, que es cómo le explico a mi hijo de en ese entonces 3 años, que mi abuela se murió. Entonces, acá está, este es el del viaje más largo, y es cómo le explico a mi hijo de 4 años que su abuela se murió y que nunca la va a volver a ver. Entonces, de una manera metafórica... Es un libro de una pérdida de abuela materna. Sí. Okay. Bueno, en este caso para él es la visa, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, está el niño, este chiquito, que llega con su abuela y la abuela lo invita a un viaje
en un velero, que Ajá. sale, o sea, abre un ropero y del ropero sale un velero. Entonces Ajá. en el velero se va a una tierra lejana Ajá. y entonces en esa tierra lejana juegan con un capitán y entonces cuando el niño le dice que ya es hora de regresar, la abuela le dice, no, yo ya no puedo regresar. O sea, Uy. ahora mi lugar está aquí. Pero tú tienes la llave para abrir el ropero y venir a visitarme en tus recuerdos cuando tú quieras. Pero yo ya no voy a regresar contigo, Ya. tú tienes que regresar a casa. Entonces, de una manera metafórica, porque los niños entienden Así es el como mundo con aprenden. metáforas. Claro. Entonces, mi hijo tiene perfecta conciencia de que su abuela, bueno, su bisabuela, Ajá. falleció, de que está en el cielo y de que él tiene la llave de los recuerdos para poder ¡Ay, hablar qué con bonito! ella, recordarla. Entonces, a veces estamos en el carro y mamá, abre la ventana para gritarle a la Bisa Brenda. Entonces ya baja la ventana y, te amamos, Bisa Brenda. Qué bonito. Pero porque fue una manera en la que yo pude acercarle el duelo y desmenuzárselo. Entonces, y ya después aproveché todo el proceso de escribir este libro y saqué el otro cuento, que es el de Qué aburrida es mi hermanita, que es y en este hablo ya de mi hija, porque para mi hijo... Después de que, ¿cuántos años duró tu niño solito de ser el único? 3. Ah, ok. 3 años, y entonces cuando llega, pues le decíamos mucho de que, ay, tu hermanita va a ser tu compañera de vida. ¡Ya me desplazaron! Sí, o sea, pues me todas las emociones que él Claro. sintió, y de repente, pues llega y es una bebé que todo el tiempo está dormida y llora. Y Tanto caso que le hacen y ni se sí, despierta. y entonces, qué aburrida es mi hermanita. Ajá. Y entonces en este cuento, pues él va, o sea, habla de este tipo de duelo, de dejar de ser el único, y cómo la hermanita no es tan aburrida, o sea, Ok. la hermanita empieza poco a poco a seguirle el ritmo y al rato ya andan incluso... Y a integrarla en su familia, integrarla. no a verla como una intrusa. Ujú. Entonces, estos 3 libros fueron difíciles por lo que conllevaba, pero fáciles en el sentido de que hablaban simplemente, pues, de mí y ya se arrojaron y ahí están, ahí existen. Que los pueden encontrar en Amazon, por cierto, en cualquiera de los 3. Pero lo complicado es, por ejemplo, el proceso en el que estoy escribiendo sobre esta misma pérdida, la pérdida de mi abuela. Ahí ya empiezan a juntarse cosas complicadas, porque ya no solamente estoy hablando de mi proceso, de mi De duelo, alguien que sino ya no está. estoy hablando de otra persona, de la vida de otra persona, y que además involucra a miembros de mi familia. Ajá. Entonces, es muy complicado porque me acuerdo de una autora que decía cuando escribió sobre su papá, es que hablaba, y lo que ella iba a escribir iba a dañar a su mamá. Sí, claro. Entonces decía, yo tuve que elegir entre el libro y mi mamá. Y entonces elegí a mi mamá y muchas cosas no las dije. Claro. Ok. Cuando otros escritores... pues Vales han sido- más por lo que no dices que por lo que dices. Ujú. Y entonces en otros escritores, por otra parte, pues han dicho, esta es la verdad, yo me Ajá. voy a aferrar a la verdad y cómo va, y pues no puedo cambiar o disminuir lo que es. Hasta para escribir tiene que haber una ética, ¿no? Un respeto. Ujú. Claro. Sí. Entonces, Ujú. ese es un tema, porque entonces una cosa es lo que yo tengo para decir y otra cosa es lo que puedo decir, porque también tengo que respetar a las otras personas. Claro. Entonces, por eso es que creo que este último libro que está en proceso ha sido tan complicado. ¿Cuál está en proceso? Se llama Los funerales de la Sandunga y es una novela, pero más allá de lo terapéutico, es una novela que fue terapéutica para mí escribir. Ok. Ya es novela, ya no es como tal un libro así, es una novela en donde voy, digamos, investigando las diferentes etapas de vida de una persona que yo admiraba tantísimo. Ajá. Y que el final de su vida fue bastante caótico por el problema del alcohol. Entonces, como es un tema bastante complicado, Claro. Muy fuerte. es terapéutico escribir sobre ello. Ventilar las partes que le dolían a mi abuela y que Ajá. nos dolían a los es Sí. tu vulnerabilidad Sí. y la de ella. Exactamente. Entonces, pero el valor que tiene es, pues no es la única persona en el mundo que tiene un problema de alcohol. Ujú. No, ¿sabes? Entonces, si simplemente ella muere y ya, para mí queda inconcluso. Entonces, para mí atreverme a decir esto es lo que pasa y así podemos irnos desviando hacia un problema tan grande. Ujú. El fin es que alguien pueda leer y identificarse y ayudarse, ¿no? Claro. Que todo este dolor haya valido la pena y que Ujú. yo siempre he dicho, ¿no? Que cuando tú tienes un libro en tu mano, tienes toda una vida, porque para que alguien haga un libro tiene que haber un gran camino recorrido. Cualquier tarugo o cualquier taruga no hace un libro. Por eso yo no he hecho un libro.
Yo hasta en el diario me equivoco en la fecha, entonces es un gran regalo. Claro. Definitivamente, y o sea, exponerme es difícil porque es esta parte vulnerable y aquí están mis heridas y obsérvenlas, ¿no? Entonces se mezclan muchas cosas, o sea, el juicio o el que sí llegue el mensaje o no llegue el mensaje, pero al final creo que es transformar el dolor para que trascienda y no se quede como una herida que duele, sino como algo que... Hay una frase que me gusta mucho, que es: la herida es el lugar por donde sale la luz. Ay. Entonces, la herida puede ser algo que me esté doliendo todo el tiempo, o la herida puede ser el lugar donde sale la luz. De mí depende de dónde quiera quedarme, ¿no? Sí, y entonces para mí escribir y sacar estos libros es mi manera de que de mi herida salga. Porque el dolor es natural y el sufrimiento es opcional. Ok. Así es. Es una manera de cerrar la gestal, Sí. de no dejar abierto el dolor. Ujú. Aquí es en donde concluyes Sí, y es darle un sentido. un sentido. Un sentido, y eso es creo que lo importante. Y pues bueno, cuando tenemos diferentes temas, yo me he dado cuenta que mi tendencia es que cuando estoy en duelo, o sea, que se abrió este círculo para mí, mi tendencia es escribir para poder cerrarlo. Ok. Eso es algo que yo he descubierto en este proceso, pero depende el tema que tenemos, depende la manera en la que podemos escribir de una manera terapéutica. Por ejemplo, tengo un enojo hacia alguien, a lo mejor no voy a escribir un libro sobre ese enojo, pero puedo escribir una carta a esa persona diciéndole todo lo que yo siento, y aunque no se la entregue, yo ya saqué Claro. y le di una forma. Ujú. Si yo pienso, por ejemplo, tengo una crisis existencial, a lo mejor puedo usar mi creatividad y escribir un cuento de mi yo dentro de 15 años. Entonces, en este proceso a lo mejor ese ejercicio creativo me puede dar un norte de hacia dónde voy. Claro. Entonces, mucho depende de cuál es la temática, cómo poder escribir para que sea una herramienta terapéutica. Y una manera de poder iniciar, creo muy buena, es con preguntas detonantes, que es lo que le llaman luego en los talleres de escritura. Por ejemplo, algo tan sencillo como ¿cómo me siento? Eso es una pregunta detonante ¿cómo me siento? O ¿en qué estoy atorado? O sea, a veces las preguntas como un test nos puede ayudar, o a veces es simplemente la escritura libre, o sea, abro una libreta, abro una hoja en blanco y es lo que salga y como salga. Ujú. Entonces creo que depende la situación, hacia dónde vamos o qué es lo que vamos a hacer con lo que se está presentando para que la escritura pueda ser una herramienta terapéutica. Y pues bueno, yo decidí finalmente sacar estos libros, pero creo que para cualquier persona escribir puede ser un excelente ejercicio que nos lleva a integrarnos y nos lleva a entender las emociones. Ujú. Pues aquí están tus 3 duelos, Sí, tus 3 hijos, sí, mis 3 hijos. y yo te invito a que le sugieras a la gente, que les digas por qué y para qué les va a servir tus libros para concluir. Pues Por bueno, favor. creo que depende de la situación. Ujú. Es para qué puede servir. O sea, si tienes un hijo que está pasando por algún duelo, creo que el del viaje más largo es una excelente manera de explicar que al final nosotros somos los dueños de nuestra llave, que podemos abrir nuestro ropero para acceder a los recuerdos, acceder a esta fantasía donde podemos hablarle a la persona que ya no esté. Si es algo más bien de una transición o el desplazamiento de hermanos, pues definitivamente el de qué aburrida es mi hermanita. Pero yo creo que el de ¿Dónde está bebé? Sí es un libro que valdría la pena que pudiéramos leer, porque la pérdida gestacional es un tema tabú, del que no se habla. ¿La qué, perdón? La pérdida gestacional Ok. es un tema tabú, Sí. del que casi Nomás no sana, colita de rana y ahí se quedó. y el porcentaje es altísimo. Y por hacérselas fuertes para que... Ajá. Sí. Ay, Y finalmente esa persona tiene un lugar en la familia. Claro. Sí, entonces desde donde lo veamos creo que es importante porque casi que en cualquier familia ha habido pérdida gestacional, aunque no se haya dicho. O sea, Ujú. es casi seguro porque la estadística lo marca así. Entonces creo que es valioso, si tuve yo esta desafortunada experiencia, pues lo leo para que me sirva, pero si no, en algún punto me va a tocar de la vida estar cerca de alguien que está pasando por un duelo gestacional. Claro. Entonces el leer nos da esta empatía de reconocer el dolor en otra persona y bueno, soy capaz de acompañarte y sostenerte, porque luego las típicas frases de, ya vendrán otros, o unas sí, súper no. desafortunadas de, la naturaleza es sabia, Sí, claro. y entonces lejos de acompañar, pues Estás evadiendo. y lastiman a la persona, es como de, no, pues yo no quiero otro hijo, yo quería Ujú. que ya no está, ¿no? Entonces
creo que leerlo también nos da herramientas de cómo acompañar a alguien que está en dolor, de cualquiera, ¿no? Este tema es de la pérdida gestacional, pero aplica para cualquier cosa. Claro. Si alguien, no sé, un divorcio, ay, estás mejor sola. Ese tipo de frases que quieren ayudar. Sí, lo que no ayudan. Sí. Échale ganas, ¿cómo que échale ganas? Exacto, Sí. Entonces creo que hay algunos capítulos donde habla sobre la fuerza que tienen las palabras. Claro. Entonces por eso creo que este libro, aun cuando no sea sobre mi tema, aun cuando no sea el tema Te puede dar gestacional, algo. me puede dar algo porque eventualmente vamos a acompañar a alguien que está en un duelo y sostener el espacio es, en vez de decirte una frase desafortunada o que evada o que minimice o que, o que victimice o lo que sea, al contrario, te acompaño desde la validación. Hasta sernos Claro. conscientes de lo que decimos, ¿no? Sí. Claro. Y sobre todo saber que independientemente de los meses de gestación que logró tener, ese ser tiene un lugar en la familia. Ujú. Y yo creo que este libro, ¿Dónde está bebé?, incluso para las personas que ya tienen muchos años, que Sí. tuvieron alguna pérdida gestacional, dejaron ese ciclo sin cerrar. Claro. Sí. Valdría la pena, aunque ya hayan pasado años, si yo tuve un aborto o una pérdida, poder leer el libro y poder hacer ese cierre de ese angelito que digo que tengo, de verdad, Los médicos Claro. para acompañar a sus pacientes. Sí. Claro, porque también hay muchísima negligencia con respecto al acompañamiento, porque por ejemplo cuando perdemos un bebé y no hacen un proceso o de legrado o de ya como tal sacar el bebé en cesárea, depende de los meses de gestación y todo, nos ponen en el piso de maternidad. Entonces si estás en un centro de salud, pues estás a un lado de la persona que está recibiendo a su bebé y tú Sí, estás ahí. no, o sea- Estás en uno privado, yo estaba en el cuarto y escuchaba al bebé de al lado llorar. Entonces, hasta en eso está habiendo un movimiento fuerte para que los cambien de piso. Claro. Y no tengas que pasar por cuneros. Claro. Cuando sales del quirófano y pasas Para por que no cuneros. les recuerde lo que no se logró. Sí, claro, porque puedes echarle el limón a la herida, ¿no? Claro. Sí. Entonces, sí, yo creo que eso es muy, muy importante de empezar a sensibilizarnos y ser capaces de sostener el dolor del otro con esta validación y no hacer la minimización de lo que la otra persona está sintiendo, porque en algún punto siempre vamos a estar en algún punto de duelo y es importante este acompañamiento. Y yo creo que este libro está completo. La persona que lo lea puede desde volver a validar esa emoción, poderla trabajar y poder cerrar. Sí. O sea, este libro es terapéutico. Sí. Cuando lo leen, se pueden curar todas esas Justo en este heridas. club de lecturas que les comparto, había una señora en particular que había perdido sus 2 gemelitos, ya estaban por nacer, le quedaban algunas semanas apenas para que nacieran y pierde a los 2, pero era una señora ya mayor. Ujú. Y estaba en el club de lectura y decía, es que nunca había puesto en orden este dolor y esto que yo sentía hasta que lo leí y le encontré un sentido. Entonces, para mí fue muy valiosa su aportación porque no era una persona que lo tenía reciente, era una persona que había perdido hace, no me acuerdo si eran 30 o 35 años, Sí. había perdido a su bebé y ella lo estaba trabajando. ¿Y Entonces, qué porque pasa? el dolor no tiene caducidad. Sí. ¿Qué pasa, Karen? ¿Cómo se vive una persona como de la que nos estás hablando que no validó esa emoción, no lo trabajó, no cerró ese ciclo? ¿Cómo es su vida con ese dolor? Varía muchísimo, pero una constante es la sobreprotección para los hijos que siguen. Claro. Porque ya No se me vaya a ir no también. se me vaya a ir también. Entonces, porque puede ser muy polar. O una mamá que le cuesta trabajo conectar, que por ejemplo fue mi caso, en mi embarazo de mi hijo, me costó mucho trabajo conectar con ese embarazo, porque era desde el miedo, Claro. no voy a pasar otra vez por esta experiencia traumática, entonces me costaba trabajo. Pones como un mecanismo de defensa a Sí. distancia y te conviertes en una mamá fría. Entonces trataba yo de reconocer el miedo, darle su lugar, experimentarlo y luego hacerlo a un lado para darle paso al amor. Entonces, esa es mi manera de hacerlo, pero hay otras personas que pueden a lo mejor sobreproteger o a lo mejor no salen con la ginecóloga para estar viendo que todo esté bien, ¿sabes? Desde el miedo. Desde el miedo. Entonces, varía mucho. O sea, la emoción no trabajada aquí la trasladan al nuevo bebé. Sí, de una u otra manera, sí. Ok. Se va a trasladar y nos va a dejar, como siempre, los asuntos inconclusos nos van a impactar a lo mejor en lugares que no nos damos cuenta. Esta señora, por ejemplo, decía, o sea, incluso se levanta un poco y dice, quiero que vean mi cuerpo. Yo, 30 años después, yo sigo teniendo un cuerpo de embarazada. Uy. O sea, yo sigo teniendo una panza como de embarazo. Avísenle cuando al yo ya cuerpo que ya tiene que ir en otro lugar. Sí, pero el cuerpo en esa Claro. resistencia 30 años después.
Entonces hay un... Por no haber cerrado. Y este libro ayuda, si lo leen, ayuda a cerrar y a que quede concluida esa. Yo espero que esa sí, porque experiencia. es el objetivo que tenía y es muy interesante ver cómo podemos vivir cuando no cerramos. Ok, sí. O cómo podemos no vivir, porque finalmente Claro, no es dejas lo de que vivir. que nos bloquea. Oye, Karen, y bueno, yo sé que estamos cerrando, pero me encantó este libro. Ay, O sea, yo trabajo con niños de preescolar y no sabemos cómo manejar con los niños el duelo, las pérdidas, no solamente de la abuela, del abuelo, de los papás, del tío, del padrino, del primo. Y yo creo que aquí es despidiendo dice, el viaje más largo. Sí, y creo que algo muy importante es que cómo uso con niños particularmente la fantasía para resolver. En mi caso me sirvió la herramienta de la llave que abre el ropero y en el ropero está lo que sea, Su ¿no? lenguaje de los Sí, niños. pero a lo Ok. mejor yo tengo un niño que le puede gustar los cohetes, Ajá. entonces, entonces uso una fantasía donde Ok. con el cohete puedo llegar, no sé, ya nos mudamos de casa, Ok. con este cohete nuestra imaginación vamos a llegar a esta casa para que la recuerdes y no sé qué, y ya Ajá. nos regresamos Claro. a la tierra, ¿no? Ya Sí. estamos otra vez aquí. Entonces, Sí. cualquier situación con los niños hay que trabajarlo con la fantasía. Ok. Claro, pero igual el libro está genial porque trae imágenes y son poquitas letras. Sí. Entonces este es un cuento para los niños. Sí, sí, sí. Es un cuento y bueno, para cualquier duelo de cualquier miembro de la familia. Sí, está genial. creo que es valioso eso porque es una manera fantasiosa de explicarles a los niños y que no se, pues de alguna manera no se quien no se olvida, ¿no? Podemos Claro. Oye, regresar. este último me encantó Ay, también, sí. ¿no sabes? ¿Cómo se sienten los niños cuando son únicos y viene otro intruso? Bueno, hay niños ¿verdad? que han llegado hasta ponerle la almohada al hermanito. Picarle los ojos. Sí, entonces este libro que se llama Qué aburrida es mi hermanita es esa integración del nuevo... Sí, y yo no sé si tenga que ver o no, espero que sí, pero por ejemplo, a mi hijo lo ves y se derrite de amor por su hermana, o sea, todo el tiempo está encima de ella, la besuquea, entonces creo que con todas estas herramientas que he tenido, le ha ayudado a trabajar a un desplazamiento que definitivamente hubo en el sentido de que cambió su vida. Claro. Ajá. Es una Entonces- pérdida del lugar que tenía. Exacto, Ok. entonces yo pienso que vamos bastante bien porque él lo veo muy tranquilo, lo veo muy enamorado de su hermana, entonces como siempre pienso que los libros sanan, los libros acompañan. No, y está genial porque lo ven los niños pequeñitos cuando viene la hermanita, son imágenes muy grandes, coloridas y finalmente el niño es muy visual. Entonces Así le queda claro. Y yo además creo se que, parecen a mis hijos. va a ser una herramienta muy importante que a veces muchos papás dicen, ¿cómo le empiezo a decir al niño que va a tener un hermanito? Y sucede una cosa muy curiosa, mientras el hermanito está en pancita de mamá, no, están bien contentos los niños, Porque hasta no lo lo ven. abrazan, lo ven, lo besan. Y tu Porque sigue hermanito, siendo la mamá. no, y aparte lo imaginan y le dicen, va a jugar contigo. Entonces esperan que cuando nazca ande corriendo con ellos y cuando ven al bebé chiquito que roba la atención de papá y mamá, sí es un duelo muy fuerte, Sí, muy para fuerte. el niño. Entonces este libro está genial. Qué aburrida Gracias. es mi hermanita. Felicidades y yo creo Muchas, que va a muchas ser gracias. una herramienta muy de mucho apoyo para muchos padres de familia y los afortunados van a ser los niños, Gracias. tanto el grande como el pequeño. Sí, cualquiera de los tres los encuentran en Amazon. Y bueno, y mis redes tengo dos, una donde me enfoco más en el duelo gestacional, que es en Instagram, @donde está bebé, y más desde la parte gestáltica, @Karen Padilla Gestalt, Ok, ahí hablo más de la parte gestalt en general. ok. Entonces son los dos canales en Instagram donde me pueden encontrar. Y pues bueno, los libros se encuentran en Amazon. Aquí en León hay algunos lugares donde se pueden encontrar en físico, pero la manera más fácil pues en Amazon. Ok. Todas las redes sociales de Karen y toda la información la vamos a poner en la descripción de este video para quien esté interesado y más les vale que se interesen porque es grandes herramientas hechas desde el duelo pero con mucho amor. Pues Con muchas muchísimo gracias. amor. Ay, Gracias por gracias regalarnos, por invitarme y estar aquí. tu presencia. Gracias por regalarnos toda esta información. Gracias por estos 3 hijos tuyos. Pues ya 6 hijos, mira, 3 y 3. Sí. Ujú. Y pues bueno, te tomaste el tiempo y
pues lo agradecemos muchísimo. Sí, muchísimas gracias y vamos Gracias. a estar muy al pendiente de este próximo libro Claro que sí. para poderlo compartir. Gracias, Gracias, Karen. muchas gracias. Y Denle like, oigan, ¿cómo Hagamos hay que pagar el tertulia. café? Hagamos tertulia.